Las medidas de este torito son de alto 20 centímetros. Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Hoy vengo a presentarles un nuevo proyecto. Ya lo vieron, es el gran toro de Lidia. Este toro lo diseñamos a pedido de muchas amigas, especialmente de España, que me lo pidieron muchas veces. Como pueden apreciarlo, tiene diferencias. Tiene facciones diferentes a la vaquita en muchas partes. La frente es más amplia, más ancha. También es plana. Vean, de la vaquita era lo mismo. Solo que esto es un poquito más ancho, más grande la cabecita. No tiene los pelitos acá como de la vaquita. Sus ojos un tanto saltoncitos, como de esta raza de animal. Los cuernos son más grandes. Véanlo, son más grandes. Tiene un cuello corto y ancho. Una papada que cuelga. Vean, acá tiene que se cuelga por debajo del pecho, toda la parte del pecho, en forma de chalina más o menos. Pueden, ya al trabajarlo se les va a armar. Por eso es que trabajamos, yo digo, vamos a jugar con disminuciones y aumentos. Ahí se arma esta partecita. Ahora está rellenada, tal vez no se está viendo mucho en el negro, pero ahí está. Tiene la cola larga y al final de la cola tiene mechones, unos mechones de pelos largos. La espalda es recta, con el lomo un poco arqueada. Tiene la joroba, acá pueden verla. Después del cuello viene la joroba y el lomo un tanto arqueada y la espalda está recta. También las patitas, véanlo cómo se ha armado, y las pezuñitas lo hicimos de otro color. Ahí está nuestra torito, perdón, este toro famoso de Lidia. Ahora vamos a tener dos opciones de trabajar en dos colores. Vean, en este café se nota más claro. Acá la joroba tiene el cuello corto, la joroba más alto y esta parte del lomo un poco arqueada y la espalda recta. Vamos a trabajar en este color, ya que el negro no se ve. También vi este color del toro de Lidia. Entonces, tenemos dos opciones. Vean ustedes en qué color trabajan. Ahora les digo la medida de este torito. Las medidas de este torito son de alto 20 centímetros. De largo, a partir de la nariz a esta patita, mide 29 centímetros. Véanlo, es bien corpulento, robusto, como esta raza debe ser. Entonces, esas son las medidas de este torito.
Materiales que vamos a utilizar para este proyecto son hilo color café. Este es una madeja de 100 gramos. Y vamos a utilizar un tanto de este color o el color que prefieran para las pezuñas y para el cuernito. Mayormente utilizamos el color café o negro y un poquito de negro para las puntitas, como lo están viendo en los cuernitos. Además, vamos a utilizar ojitos de 6 milímetros, el gancho acostumbrado de 2 milímetros. Este hilo es 50% algodón y 50% acrílico. Además, nos ayudamos con unas tijeritas, con una aguja lanera para coser las piezas que debemos coserlas, que no son muchas, porque casi todo está en uno. Solo vamos a utilizar en unir los cuernitos, las orejitas y la colita. Y lo más importante para cada proyecto del amigurumi que utilizamos es la fibra sintética. Eso es lo más importante para armarlo. Eso en cuanto a los materiales. Además, comentarles que el patrón escrito de nuestro torito se encuentra en PDF. Y para las miembros diamante ya les llegan los videos adelantados. Y para todos nuestros suscriptores y seguidores, los videos del paso a paso estaremos subiendo por su canal Celina Innovaciones Crochet. Ahora quiero hacerles llegar mis saludos especiales a todos y todas quienes ven, siguen este canal, a los suscriptores, miembros diamante, miembros platino. Dios les bendiga mucho a cada hogar de todos ustedes. Y no se olviden de regalarme un like en mis videos, suscribirse, comentar, compartir y activar la campanita para recibir la notificación de cada video. Un abrazo y nos vemos en los videos de este nuevo proyecto. Espero les guste. Bendiciones a todos.